Que ahora, una vez que ha pasado todo eso, el reaseguro presiona a las compañías aseguradoras que todos conocemos, exigiendo unas medidas antiincendio muy bestias y desmedidas, como hablaremos ahora, o no tan desmedidas, a esa misma industria agroalimentaria del sector primario que durante la pandemia les estuvo ayudando. Y ahora mismo no les estamos ayudando como deberíamos de ayudarles, ¿no? Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Pablo Bobadilla vive en Zaragoza y es director de Pinsurtec Arcoiris Correduría de Seguros desde hace ya 14 años. Licenciado en Derecho, Pablo lidera la correduría que forma parte del grupo alimenticio Arcoiris, una cooperativa del sector primario, ganadero, agrícola y alimenticio referente en Aragón que da empleo directo a casi 600 personas y cuenta con más de 400 socios. Pablo tiene una vasta experiencia en el sector asegurador, sobre todo con gran foco en el sector primario, por lo que también forma parte de Senda Agro. Y dado que el sector se encuentra atravesando momentos complicados, aquí pondremos el foco de este episodio. Por último, Pablo lidera varias iniciativas tecnológicas dentro de la correduría y tiene un fuerte empuje creativo en las acciones que lidera, y ya lo escucharemos. Por todo esto es un placer para mí recibir a Pablo en esta nueva entrega de Historias Aseguradas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estás, Martín? Muy buenas. Encantado. Si quieres, para romper un poco el hielo, cuéntanos un poco cómo llegas al sector asegurador, cómo han sido esos primeros contactos. Bueno, yo actualmente estoy en la mediación, pero vengo de compañías aseguradoras. De hecho, yo empecé en Reale, dentro del departamento de siniestros, en la territorial que entonces era la territorial de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco como responsable de siniestros diversos. Posteriormente me pasé a Grupama, que luego se llamó Plus Ultra y que ahora se va a llamar Occident por la fusión con Catran Occidente, en donde estaba como responsable comercial en Zaragoza y en Teruel, y fue así como en Teruel conocí a la correduría del Grupo Arcoiris, que es de Aragón, pero su sede la tiene en Valderrobles, que es que está dentro de la comarca del Matarraña, que es una comarca preciosa que, por cierto, invito a todo el mundo a conocerla porque le llaman la pequeña Toscana y es una preciosidad. Bueno, me lo anoto, perfecto, importante. Entonces, hoy estás en la correduría Pinsurtec Arcoiris, que es la correduría del grupo Arcoiris. Genera bastante curiosidad, me imagino, tanto para los oyentes como para mí. ¿Qué significa Pinsurtec? Es una palabra que tiene incluido la palabra Insurtech, pero tiene una PE adelante. ¿Nos puedes resumir qué significa? Sí, es un juego, ¿no? de palabras, de anglicismos, ¿no? En realidad es Pinsurtech Arcoiris y luego lleva un subapartado o un subtitular que se llama Personas, Seguros y Tecnología por ese orden. La razón es porque somos mediadores, estamos en medio entre compañías de seguros y clientes. Y a mí me llamó mucho la atención toda esta fama vorágine de la tecnología, de las insurtech, igual que están las finaltech en el mundo bancario, pues insurtech, insurance, seguros y technology, tecnología, ¿no? Y yo echaba en falta dónde estaba la PR People. Y dije, bueno, la vamos a poner delante, ¿no? De insurtech, precisamente para manifestar a las compañías de seguro que nuestra razón de ser como mediadores son las personas. Es lo primero que hay. Y luego el subtítulo de Personas, Seguros y Tecnología va orientado ya al cliente. Y al cliente le decimos que son ellos lo más importante y lo más prioritario, porque como veremos luego, un seguro ni es fácil ni es rápido, ¿no? Y las tecnologías son buenas siempre y cuando no suponga una merma de los derechos de los clientes, de los tomadores, de los asegurados, y es ahí donde la mediación es donde más ahora mismo más importancia tiene y yo creo que es una profesión que se revaloriza precisamente por la llegada de la inteligencia artificial, de las insurtech, etcétera, etcétera. Excelente. Entonces quizás vamos un poco al eje temático, que es el sector seguros y el sector primario, un poco esta combinación. Y un poco para poner en contexto, tu nombre me lo ha recomendado José Alés, a quien le agradecemos, de la correduría Metasa 2, que particularmente me dijo de la experiencia con la que cuentas tú en el sector alimentario y el sector primario. ¿Podrías hacernos un panorama general de la situación actual del sector primario, agrícola, ganadero, alimenticio en España y cuáles son las principales dificultades en las que viene atravesando? Bueno, lo primero, corresponder al agradecimiento que le das a José Alex igualmente, pero bueno, yo creo que es muy osado decir sobre mi experiencia en el sector alimentario y sector primario. Sí, la tengo, pero bueno, tampoco soy un erudito, ¿no? Pero bien, gracias, José.
Y el panorama actualmente del sector primario y sector alimentario no es que ahora sea difícil, fuera del sector seguro, hablo, siempre ha sido difícil. España es un país donde una de sus imágenes de marca es la alimentación, pecho sobre la alimentación. Lo que pasa que no nos damos cuenta del esfuerzo que supone para el mundo agrícola y ganadero producir alimentos, porque creemos que son agricultores o que son ganaderos y nos olvidamos que lo que son sobre todo productores de alimentos y necesitamos comer cada día, ¿no? Puede parecer esto una perogrullada, pero hay veces que lo perdemos de vista. Seguimos queriendo tener una comida accesible, variada, barata, pero tenemos que tener y que cuidar a los productores de esos alimentos. Por tanto, el sector alimentario, muy sometido a normas muy exigentes de la Unión Europea para garantizar principios como la seguridad alimentaria y la independencia alimentaria, provoca que los agricultores y ganaderos que dentro de la supply chain, de la cadena de suministro de la alimentación, los pequeños productores son los últimos, bueno, pues que se encuentren con verdaderos problemas. Y a esto hemos añadido ahora el problema que existe en la renovación o en la nueva contratación de riesgos del sector de la alimentación por influencia del reaseguro. Todo esto es un añadido más en todos los problemas y todas las dificultades que tienen para sacar adelante la función que los agricultores y ganaderos tienen encomendada, que es la de producir alimentos para Espectacular. todos nosotros. Y obviamente también es innegable, ¿no? La recurrencia de las catástrofes naturales y no menor también las guerras que nos vienen atravesando y quizás en los últimos años con un poco más de frecuencia. ¿Cómo ha reaccionado el sector asegurador, digamos, ante tales acontecimientos a efectos de poder cubrir estos nuevos riesgos o crecientes riesgos? Bueno, aquí hay que diferenciar, ¿no? Por un lado, el tema de sequías o tema de fenómenos climatológicos que afectan a las cosechas. En España tenemos un gran instrumento económico y de vertebración del territorio como es el agroseguro, que son seguros que permiten que las explotaciones, si de repente tienen una sequía, un granizo, una helada, pues no pierdan su producción del año y puedan seguir adelante. Es un grandísimo instrumento económico y un grandísimo instrumento sobre todo de vertebración del territorio en un país como el español, en donde tenemos muchísima superficie agrícola y ganadera, ¿no? Pese a que, ojo, las nuevas tendencias con las energías renovables, por ejemplo, los famosos paneles solares o los molinos, están eliminando hectáreas de cultivo, lo cual puede producir también un efecto de escasez, llegado el momento de última instancia, ¿no? Pero eso es otro tema. Esto es el agroseguro, pero luego también esos agricultores y ganaderos, además de esas pólizas de agroseguro, también tienen sus necesidades de seguros generales, como todo el mundo, su hogar, su almacén, el coche, etcétera, etcétera. Y sobre todo las cooperativas que aglutinan a infinidad de agricultores y ganaderos para poder vender, salir a comercializar sus productos en economía de escala, generando volumen, pues ahí tienen unas grandes dificultades en lo que son las guerras, con el tema materia prima, que encarece mucho la producción de los alimentos que realizan. Y esto además al final tiene repercusión en el seguro. Entendidísimo. ¿Y cómo han respondido las compañías, ya sea desde el punto de vista de siniestro o desde el punto de vista de productos específicos en estos últimos años? Es muy curioso porque eh, y aquí las compañías de seguros han sido un poco egoístas y yo lo entiendo, ¿eh? Cuando ocurrió la pandemia, uno de los sectores estratégicos era la alimentación. Por lo tanto, en este país, que hay mucha producción agrícola y ganadero, los seguros no se suspendían. Como se suspendieron el pago de prima o las compañías ofrecían a otros sectores que no eran sector esencial, les ofrecían para mantener las pólizas y que no se anulasen, pues les mantenían, es decir, vamos a dejarla en suspenso y ya me pagarás la prima cuando puedas. Durante ese periodo, que no sabíamos hasta cuándo iba a durar, las compañías de seguros tuvieron una entrada recurrente de primas y un volumen de facturación recurrente en el sector primario y en el sector de la alimentación. Es decir, fue algo fundamental la labor que se hizo por parte del sector primario para la sociedad generando alimentos y además para la industria aseguradora. ¿Qué ocurre? Que ahora, una vez que ha pasado todo eso, el reaseguro presiona a las compañías aseguradoras que todos conocemos, exigiendo unas medidas antiincendio muy bestias y desmedidas, como hablaremos ahora, o no tan desmedidas, a esa misma industria agroalimentaria del sector primario que durante la pandemia les estuvo ayudando. Y ahora mismo no les estamos ayudando como deberíamos de ayudarles, ¿no? Eso por ese lado. Por otro lado, sí que en el mundo del agroseguro que hablábamos antes, responden muy bien las compañías aseguradoras dentro del pool de agroseguro. Ahí sí, pero hablamos de que es un seguro que está subvencionado por el Estado y por las comunidades autónomas. Y ahí, desde luego, les interesa estar. Pero cuando hablamos de un seguro general, no de agroseguro, sino el seguro general, ahora mismo la reacción de las compañías de seguros deja mucho que desear. Aunque es comprensible por la presión que sufren por el reaseguro, que a su vez está afectado por muchos problemas de siniestralidad provocado por catástrofes climatológicas mundiales o grandes siniestros en el mundo de la alimentación. Quiero poner en valor la sección de Senda,
con Senda Agro. Lo quiero poner en valor porque es una ventana en donde pretendemos desde Senda que el agricultor y ganadero sepa que hay una asociación de corredurías que no solo quieren que hagas los seguros con ellos, sino que se preocupa realmente de los problemas del campo, con esa sección de Senda Agro que es muy recomendable, donde se publican artículos sobre el mundo agrícola ganadero. Y luego quiero poner en valor también a la asociación Aprocrose valenciana, que hizo hace poco una jornada muy importante sobre los problemas, que además estuvo de moderador Macista Argente, es una persona que yo creo que todo el sector conoce y que es un auténtico, bueno, es una figura absoluta a la hora de comunicar el mundo de los seguros, y hacía referencia precisamente a las dificultades de la renovación del sector asegurador para la alimentación. Yo me gustaría hacer un pequeño guiño tanto a Senda Agro y a mis compañeros de Senda Agro y de todo Senda, como a la asociación Aprocrose, porque han mostrado sensibilidad, muestran sensibilidad sobre un problema que realmente las compañías y el reaseguro tienen que volverse más comprensibles y más flexibles. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Espectacular. Y ante esta situación, un consultor de riesgos, un gerente de riesgos que quiere poner énfasis en cubrir a este sector, ¿cómo debería posicionarse? ¿Cómo lo hacen desde PinSurTech Arcoiris o cómo recomendarías hacerlo? Lo importante es comunicar. Es decir, que la sociedad urbana y los grandes directivos de las compañías aseguradoras, la sociedad urbana me refiero al consumidor, ¿no? Al consumidor de productos alimentarios, ¿no? que creen que el agricultor y ganadero, parece que hay una corriente ahora, una moda ahora de que si afecta al medio ambiente o si maltratan animales o lo que sea, nada más lejos de la realidad. Y esto supone una mala prensa social que sufre el agricultor y ganadero, y esto es mentira. Es decir, quien más ha cuidado el medio ambiente históricamente es el agricultor y ganadero, y quien mejor ha cuidado a los animales en contra de lo que la gente dice para que comamos, pues ha sido el agricultor y ganadero. Pero hay que comunicar. Y respecto a la industria aseguradora, hay que ser realistas. Y como gerente de riesgos, somos conscientes de que es obligatorio que se mejore la calidad de los riesgos con las medidas, sobre todo antiincendio, sabiendo sobre todo que es un sector muy afectado por el panel sándwich, el malo, que hay diferentes panel sándwich, ¿no? Pero coloquialmente vamos a decir el malo. No obstante, no podemos analizar el sector de la alimentación solo desde el punto de vista de las medidas antiincendio. Tenemos que ser todos conscientes de la importante función social que cumplen. Por ejemplo, están sometidos a una normativa muy exigente de la Unión Europea, pero es que además la estrategia del sector primario les lleva a modernizarse y a invertir mucho dinero en tecnología, precisamente. Pero en cambio tienen problemas de aseguramiento. ¿Qué empresario invierte si no puede asegurar su inversión? Pues en el mundo agrícola ganadero parece que estamos queriendo seguir teniendo productos ecológicos, productos abundantes, productos baratos, para lo cual tienen que invertir nuestros agricultores y ganaderos, pero luego no les aseguramos o les ponemos problemas de aseguramiento. Hay que equilibrar las exigencias del sector asegurador con la importante función que cumple el sector de alimentación para todos nosotros, seamos población urbana o población rural, porque todos comemos, ¿no? ¿Y cómo lo equilibramos? Pues hombre, las medidas antiincendios han venido para quedarse y es necesario que vengan para quedarse porque sobre todo protege los riesgos, con lo cual el primer beneficiario va a ser esa empresa agroalimentaria o esa cooperativa agroalimentaria que mejora la calidad de sus riesgos si ocurriese algo. Pero hay que pedir a las compañías que no nos pidan ahora la implementación de las medidas de un año para otro, si no te quedas inseguro. Hay que pedir que nos establezcan planes plurianuales de inversión. Y durante ese tiempo que duren los planes plurianuales de inversión, no pueden dejar de asegurar los riesgos de alimentación de los productores de alimentos. Es una temeridad absoluta y no se puede dejar a esos empresarios sin ese aseguramiento 1 año, 2 años o 3 años que pueda durar el tiempo en que invierten en medidas antiincendios. Está buenísimo, como que por un lado tienen la comunicación a efectos de qué tipo de coberturas obviamente les recomiendas para el sector mismo, pero por otro lado también la comunicación con las compañías, desde el punto de vista de lo que hablabas ahora, ¿no? La negociación de las condiciones, pero al mismo tiempo también del empuje de qué tipo de necesidades adicionales puede estar interesado el sector. ¿Ese rol lo tienen bastante presente, este segundo? El de comunicar las necesidades. A ver, la parte de comunicar ya no es tanto por cobertura, sino que la comunicación hacia el empresario agrícola y ganadero es hacerles ver que el seguro es algo fundamental y que tienen que invertir para poder seguir dentro del mercado asegurador. Y que el seguro, al final, es una inversión. Y que es necesario para proteger su medio de vida y su medio de producir alimentos. Pero la comunicación a las compañías de seguros es una comunicación y sensibilización a las dos partes,
al empresario agrícola y ganadero de que tiene que invertir para mejorar la calidad aseguradora de sus riesgos y al sector asegurador para decirles no pidáis imposibles de la noche a la mañana, sensibilizados con que es un sector estratégico que produce alimentos y que estas exigencias del reaseguro precisan de un tiempo razonable para que sigan teniendo rentabilidad, porque el agricultor y ganadero tiene que trabajar con rentabilidad. Me parece genial. Obviamente tenemos mucho más para hablar, esto es un pincelazo del panorama, pero sí que me gustaría, porque también tiene como ese otro ángulo tecnológico, que me gustaría por lo menos tocar rápidamente en esta conversación. Si vamos a la última entrada del blog de Arcoiris, hay un artículo que titula Sé inteligente, que la IA no te separe de tu corredor. Con esto, como titular, ¿qué opinión tienes sobre la inteligencia artificial y su potencial en la distribución de seguros? Como bien dices, esto ya no tiene nada que ver con o sí que tiene que ver, pero bueno, es para cualquier tipo de sector dentro de los seguros, no solamente para el sector alimentario o agroalimentario. Se trata simplemente de que un contrato, y esto afecta a toda la mediación, tenemos que poner en valor la actividad aseguradora, que en otros países está muy valorada, pero pues en España no está todo lo valorada que debería, y la labor sobre todo de los mediadores, ¿no? De las corredurías de seguros y de los corredores. Es fundamental esa labor que realizamos, muy por encima de Bancaseguros, y lo digo abiertamente, o muy por encima de las líneas directas, y también lo digo abiertamente. ¿Y por qué lo digo? Porque un contrato de seguro es un contrato jurídico que es interpretable y como tal, como es interpretable, pues requiere de conocimientos y de especialistas que conocen lo que es un contrato de seguro. Ese dicho de que no nos leemos los condicionados generales ni los particulares es muy cierto, desgraciadamente, pero tenemos dos partes, la compañía de seguros y el tomador o asegurado. El especialista en seguros es la compañía de seguros. El tomador y asegurado muchas veces no lo lee, entonces tiene que cubrir esa falta de especialización con un profesional objetivo y ese es el corredor de seguros. Y todo lo que sea inteligencia artificial para favorecer el trabajo del corredor en beneficio de los derechos del asegurado o del tomador, bienvenido sea. Pero si se utilizan las insurtech o la inteligencia artificial para eliminar costes o acceder directamente a un cliente haciéndole ver que un seguro, como muchas campañas de publicidad lo hacen erróneamente, es rápido y fácil, es un error. ¿Qué persona, cuando le machacan con publicidad diciendo que algo es rápido y fácil, contrata o se busca el asesoramiento de un especialista, de un corredor de seguros en este caso? Nadie. Parece que es tonto por contar con un mediador de seguros, ¿no? Cuando es fundamental para proteger sus derechos. Por eso, tanto las insurtechs como la inteligencia artificial las veo muy necesarias en el sector, pero jamás van a suplir que un seguro no es ni fácil ni rápido y que son artículos interpretables que necesitan de un especialista. Espectacular. Interesante debate que también daría para un episodio entero. Pero bueno, me parece como un lindo puntapié para que sigamos reflexionando. Y por último, y para cerrar, me gustaría que me recomiendes 2 libros que para ti sean importantes y también que me cuentes un poquito el porqué. Vale, dificilita la pregunta, pero mira, una que tiene que ver con el campo, aunque no es desde luego ninguna obra literaria, lo acaba de sacar ahora mismo Manuel Pimentel, que fue secretario de Estado de Trabajo durante 2 años, creo, en un gobierno de Aznar, pero que es ganadero de Córdoba. Y ahora mismo es editor y escritor, y este libro se llama La venganza del campo. Él ya avisó en el 2009 en un artículo que si maltratamos el campo, el campo se vengará con escasez y aumento de precios. Te voy a dar un dato. El IPC general a cierre de noviembre ha sido un 3,2%, pero en alimentos un 9%. Ojito, un 9%. A cierre en noviembre del IPC general. Bien, este hombre desde el 2009 viene avisándolo y este libro lo que hace es un compendio de los diferentes artículos desde el 2009 hasta nuestros días sobre esta cuestión, ¿no? Es un libro muy recomendable respecto a la comunicación que hablábamos antes, para que se conozca, por parte sobre todo de la sociedad urbana, del consumidor de alimentos, del cliente, la importancia que tiene el campo en nuestra vida. Este libro, La venganza del campo, viene a comunicar que es muy importante todo eso. Y un segundo libro más general se llama Ensayo sobre la ceguera, de Saramago. Es un libro muy duro, que quien lo lea o quien lo haya leído no se habrá quedado feliz, sino que te deja mal cuerpo, muy mal cuerpo. Es una paranoia en que todo el mundo de repente se queda ciego, pero hay una persona que no se queda ciego. Y la consecuencia de la pérdida de los valores, de la convivencia, de la dignidad humana, cuando no ves y tienes que sobrevivir, ¿no? Es una metáfora muy importante y este libro puede sacar muchas conclusiones, pero yo las extraigo respecto a aspectos muy importantes como son la educación y los valores. Para eso hay que saber ver y hay que analizar, hay que ser críticos y hay que procurar que la sociedad pues funcione de una manera colectiva, ¿no? Creo que los seguros es un ejemplo muy claro de un funcionamiento colectivo, pero creo que Ensayo sobre la ceguera es una demostración de un holocausto paranoico respecto a la pérdida de valores dentro de una sociedad. Espectacular. Bueno, Pablo, un placer. Gracias por ilustrarnos un poco sobre la situación
del sector primario, de la industria alimentaria y cómo esto correlaciona con el sector asegurador. Muy ilustrativo. Y esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Pues me alegro mucho, Martín, y muchas gracias por tu confianza. Hasta luego.